Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la prisión de Moundsville. 818 de la avenida Jefferson, Moundsville, Virginia Occidental. En la penitenciaría del estado de Virginia Occidental, el primer edificio construido en el sitio era la Puerta de Vagón del Norte. Fue hecho con arenisca sacada a mano. El Estado utilizó mano de obra penitenciaria durante el proceso de construcción, y el trabajo continuó en esta primera fase hasta 1876. Cuando se completó, además de la Puerta de Vagón del Norte, ahora había áreas de celdas norte y sur. La sala sur tenía 224 celdas y la sala norte tenía una cocina, un comedor, un hospital y una capilla. Una torre de 4 pisos que conectaba los dos era el edificio de la administración. Incluía espacio para reclusos y viviendas para el alcalde y su familia. La instalación se inauguró oficialmente en este año, y tenía una población carcelaria de 251 reclusos varones, incluidos algunos que habían ayudado a construir la prisión donde estaban encarcelados. Después de esta fase, se comenzó a trabajar en los talleres de la prisión y otras instalaciones secundarias. El 7 de noviembre de 1979, 15 prisioneros escaparon de la prisión. Uno de ellos fue Ronald Terney Williams, que cumplía condena por matar al sargento David Lilly del Departamento de Policía de Beckley, el 12 de mayo de 1975. El 1 de enero de 1986 fue la fecha de uno de los disturbios más bochornosos de su historia reciente. La penitenciaría estaba pasando por muchos cambios y problemas. La seguridad estaba muy frágil en todas sus áreas. Como era una prisión la mayoría de los cerrojos de las celdas se habían guardado y los reclusos deambulaban libremente por los pasillos. La mala plomería y los insectos causaron una rápida propagación de varias enfermedades. La prisión tenía más de 2000 hombres y el hacinamiento era un problema. Muchos de los oficiales estaban de permiso, y los prisioneros planearon realizar su levantamiento ese día específico. Alrededor de las 5:30 de la tarde, 20 reclusos, conocidos como un grupo llamado Los Vengadores, irrumpieron en el comedor donde el capitán Glassock y otros estaban de servicio. Aunque tomaron varios rehenes durante el día, ninguno resultó gravemente herido. Sin embargo, en el transcurso de la agitación de 2 días, 3 reclusos fueron asesinados por varias causas. De 1899 a 1959, 94 hombres fueron ejecutados en la prisión. El ahorcamiento fue el método de ejecución hasta 1949, con 85 hombres que pasaron por esa práctica. El público podía asistir a las ejecuciones, que fueron públicas hasta el 19 de junio de 1931. A partir de 1951, la electrocución se convirtió en el medio de ejecución. La silla eléctrica apodada Vieja Chispeante utilizada en la prisión fue construida por un preso de allí, Paul Glenn. 9 hombres fueron electrocutados antes de que el Estado prohibiera la pena de muerte por completo en 1965. La silla original está en exhibición en el centro y es incluida como parte del recorrido oficial. En 1995 fue cerrada. Las visitas están disponibles para los turistas que desean ver la prisión. Una atracción embrujada llamada Mazmorra del Terror también está en la temporada de Halloween. Grupos paranormales y guías consideran que la prisión es una de las más embrujadas de los Estados Unidos, con historias de fantasmas desde la década de 1930. El más conocido de todos sus espectros es el llamado Hombre Sombra Shadow Man, una figura de negro sin rasgos que llena de oscuridad y de miedo a todas las personas con la que se cruza. Algunos piensan que es el espíritu de un antiguo carcelero que sigue vigilando las celdas, mientras que otros creen que es un antiguo preso de alma negra que está buscando la salida de su eterna prisión.
Y para rematar, la cárcel fue construida en un antiguo territorio sagrado indio donde se producían enterramientos, aunque pudiera parecer falso, se encuentra respaldado por la presencia del complejo arqueológico Grave Creek Mound, donde se conservan los restos de la civilización india que habitó esas tierras. Son habituales los testimonios que hablan de la presencia de espectros tanto de los criminales como de sus guardias vagando como sombras en la prisión y de puertas que se abren sin previo aviso, como si el lugar aún estuviera recibiendo nuevos internos. Todas estas torturas, las muertes violentas en los disturbios y las ejecuciones, son una buena fuente para que diversos fantasmas ronden por el lugar. La capilla, las regaderas, el Sugar Shack y la entrada principal son algunos de los lugares donde se han visto más apariciones. Se dice que el espíritu de Orville Atkins habita en la sección de North Wagon Gate, la estructura más antigua de la prisión, lugar donde se ejecutaba en la horca. Orville fue condenado por secuestrar a un ministro que luego fue encontrado muerto. Sin embargo, su ejecución fue fallida. Mientras le colocaban la soga alrededor del cuello, un asistente nervioso tiró de la manija de la trampilla demasiado rápido y Orville cayó sobre la pasarela de piedra. Aunque estaba aturdido y herido, todavía estaba vivo. Luego lo subieron al andamio y lo colgaron correctamente. Aquí los visitantes dicen que el área emana un mal sentimiento y se sienten como si estuvieran siendo observados. Se han capturado sonidos y voces misteriosos en psicofonías, y a veces se ven los fantasmas de los condenados. Uno de los prisioneros más infames se llamaba William Red Snyder. Fue condenado por asesinar a sus padres y desmembrar sus cadáveres. No era del agrado de muchos reclusos y estuvo involucrado en varias peleas. Al final, fue atacado frente a su celda y apuñalado fatalmente 37 veces. El pasillo ha sido escenario de muchos eventos extraños, incluidas anomalías fotográficas, fallas en el equipo, el sonido de las puertas de las celdas que se golpean cuando no hay nadie allí. Muchos han informado sentirse muy incómodos allí, y algunos dicen que todavía pueden escuchar su voz ronca gritar. Por otra parte, el prisionero Roberts ha sido visto en su celda, donde fue asesinado. También un motociclista llamado Danny fue apuñalado en el ojo por otro recluso y murió a causa de las hemorragias. El lugar que más actividad paranormal presenta es el área de Sugar Shack, el cual era un sótano para recreo de los presos durante el invierno, célebre por las apuestas ilegales, las transacciones de drogas, las violaciones, las peleas y los asesinatos, debido a que los prisioneros eran poco vigilados. En este lugar es donde asesinaron a R. de Wall, un preso considerado un soplón. Un hombre de mantenimiento que una vez trabajó aquí, espiaba a los prisioneros y se apresuraba a informar cualquier noticia o infracción a los guardias. En represalia, fue apuñalado varias veces cuando estaba en el baño. Después de su muerte se dijo que este fantasma deambulaba por el área del sótano, y algunas personas informaron de fallos en los equipos eléctricos. Hoy en día, los visitantes informan que oyen a personas discutiendo, hablando y susurrando aquí. Otros han escuchado ruidos inexplicables y han sentido puntos fríos dentro de la habitación. Otro lugar con mucha actividad es la unidad médica. Los visitantes y el personal afirman haber contactado con varios fantasmas durante su estancia en el centro penitenciario. He sentido pasos a mis espaldas y he visto que se cierran puertas detrás de mí, dijo Chuck Kent, de 63 años, quien ofrece recorridos históricos del sitio. En toda la prisión, los visitantes y el personal informan haber visto apariciones fugaces, olores desagradables, ruidos y ecos extraños, sentirse observados y una voz incorpórea que dice: «Ayuda, estoy atrapado». Los visitantes se han sentido rozados, golpeados e incluso empujados por manos invisibles, y las cámaras han capturado neblinas, rostros, figuras y orbes fantasmales. Algunos han visto los fantasmas de prisioneros uniformados caminando por los pasillos y desapareciendo en las paredes.